Muchas veces hemos escuchado una región vinícola y zona vinícola, pero ¿sabes cuál es la más antigua del mundo? A lo mejor has escuchado este tipo de vino, que es un vino fortificado, que es un vino Oporto, y en este podcast vamos a encontrar la historia de este vino. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Historias de la Vid. El día de hoy vamos a hablar de una región vinícola que se dice ser que es la más antigua de todo el mundo. Se encuentra en la parte de Portugal y se llama el vino Oporto, que es un vino fortificado. Los invitamos a que si les gusta este tipo de podcast donde contamos historias que hay detrás de los vinos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos sigan en este podcast, ya que cada semana subimos una historia nueva. El vino Oporto entra dentro de la categoría de los vinos fortificados, debido a que se le adhiere brandy al vino mientras está en reposo de fermentación. Se trata de un vino Oporto, en portugués Vinho do Porto, que significa vino del puerto. Esta suma de brandy al vino permite estabilizarlo y lo convertía en apto para poder soportar varias temperaturas y humedades en los viajes en barco que se hacían en esa época, debido al comercio marítimo. Este vino tiene un alto contenido alcohólico, de aproximadamente 25 grados de alcohol, y tiene un sabor más dulce por el azúcar que no se terminó de fermentar al agregar el brandy. Pero veamos cuál es su historia. Cabe mencionar que este vino se realiza normalmente con uvas Tinto Roriz, Tinta Barroca, Toruga y Tinta Sao. El vino Oporto blanco se realiza de las uvas Malvasia Doura, Malvasia Fina, Gouveia y Rabigato. Ahorita en esta historia que les vamos a contar, les vamos a platicar que se le añadía esta parte del brandy para poder aguantar las temperaturas, pero también hay otros que dicen, en la parte de las zonas más oscuras que hay detrás de este vino, que se le añadía el licor para poder cubrir la demanda que pedía Inglaterra de este vino, ya que era uno de sus vinos favoritos. Pero ¿cómo que para cubrir la demanda? Así es, había una sobredemanda de este vino, y para poder hacer todavía más vino, lo que hacían era añadirle el licor para poder hacer más cantidad de este vino. El vino de Oporto se produce en los viñedos de la región vitícola de Alto Douro o Douro, en Portugal. Antes del siglo XVII, esta región era ya reconocida por sus vinos tintos y blancos, aunque eran pocos consumidos fuera de Portugal. Las raíces de esta región del Duero son muy profundas, retrocediendo hasta los tiempos de los pueblos primitivos. La historia de la región del Duero, íntimamente ligada a la producción del vino, permite entender los orígenes de dicha bebida, así como su paisaje. Antes de estar bajo el mandato de ningún presidente, rey o emperador, el Duero fue una tierra sin gobierno, poblada por primitivos, que fueron los primeros en dejar huella en la región. Las pinturas rupestres en el valle de Coa pertenecen al periodo paleolítico superior, hace unos 20.000 años. La presencia de esta uva en la región se remonta a unos 4.000 años. Data de las semillas carbonizadas que se hallan en las excavaciones arqueológicas de la región. Con la llegada de los romanos en el siglo I, se intensificó la agricultura en la zona, lo que se vio posibilitado por la red de carreteras y numerosos puentes que construyó el Imperio Romano. La uva comenzó a adquirir tal importancia que existían pueblos agrarios dedicados exclusivamente para la producción del vino. Durante la Edad Media, en los siglos XI y XIII, la orden de Cister se asienta en la región y se construyen monasterios como los de São Pedro de Águilas, en Tabuaco, que contribuyó en el desarrollo de la agricultura regional, dando crecimiento a varias granjas en las laderas del Duero. Con la prosperidad comercial y económica de la región, instaladas en el siglo XIII, la producción del vino continuó su desarrollo gracias al transporte hacia Oporto, a través del Duero, que es un río. Después de la demolición de canales de pesca e instancias del rey Manuel I, los descubrimientos marítimos dieron lugar a un aumento de circulación del río,
dado que los viajes requerían grandes cantidades de vinos para poder saciar a los marineros. Sin embargo, el vino de Oporto, tal como lo conocemos hoy en día, surge mucho más tarde. Los primeros vinos conocidos por este nombre de vino de Oporto fueron exportados en el recién de la segunda mitad del siglo XVII. En 1386, el Tratado de Windsor había establecido una estrecha alianza política, militar y comercial entre Inglaterra y Portugal. Bajo los términos del tratado, cada país concedía a los comerciantes del otro país el derecho de residir en su territorio y comercializar en igualdad de condiciones con los respectivos súbditos. Los dos países desarrollaron relaciones comerciales fuertes y dinámicas y muchos comerciantes ingleses se establecieron en Portugal. Hacia la segunda mitad del siglo XV ya se exportaba a Inglaterra la cantidad significativa de vino portugués y a menudo a cambio de bacalao salado. El Tratado Comercial Anglo-Portugués de 1654 creó nuevas oportunidades para los comerciantes ingleses y escoceses que vivían en Portugal, pues les otorgó privilegios especiales y derechos de aduana preferenciales. En el centro del comercio del vino no era en la ciudad de Oporto, como lo sería más adelante, sino la elegante Viana do Castelo, en la costa del norte del país, cuya localización en el amplio estuario del río Lima la convertía en un puerto natural seguro. Los comerciantes importaban mercancías como lana y tejidos de algodón de Inglaterra y exportaban cereales, fruta, aceites y lo que era conocido como Red Portugal o Tinto de Portugal, un vino ligero y ácido producido en las inmediaciones de la verde región de Minho, en particular en los alrededores de las localidades de Malgaco y Monacao. Sebastián José de Carvalho Melo, más conocido como Marqués de Pombal, vendría a cambiar la situación económica de la región, demarcando la primera monarca vitivinícola regulada del mundo, demarcando el Duero vinatero con la colocación de grandes marcos de granito en el terreno con la palabra feitoria. El secretario del Estado del Reino creó la Compañía General de Agricultura de los Viñedos del Alto del Duero en 1756. Con venta exclusiva del vino Oporto en 1807. En el siglo XIX, en el Duero, estuvo caracterizado por las enfermedades que atacaron a los viñedos como el oido y la filoxera, que finalmente acabaron con contribuir al desarrollo de la viticultura como consecuencia de las innovaciones biológicas y químicas que se introdujeron a cara para evitar dichas enfermedades. En el mismo siglo se comenzó la construcción de ferrocarriles entre Oporto y la frontera española. El paisaje actual de la región del Duero, caracterizada por las terrazas, se llevó a cabo durante los años 70, con la aplicación de nuevas técnicas de plantación de viñedos en distintos niveles y con muros de esquisto para delimitar cada nivel. Esta intervención del hombre y del paisaje contribuyó a que la UNESCO declarara al Alto Duero vinatero Patrimonio de la Humanidad en el 2001. Existen diferentes tipos de vinos Oporto. Vamos a practicar algunos de ellos. Primero vamos a empezar por el vintage. Es el Oporto de mayor precio, es el que también cuenta con una mejor calidad y ha sido envejecido en barricas durante 2 años y después embotellado entre 10 y 50 años. Normalmente el Oporto Vintage se suele tomar a partir de los 30 años de la maduración. Hay otro que se llama Garrafeira. Combina la maduración en garrafas y barricas. Es difícil de encontrarlo y difícilmente lo podrás tomar en Oporto. Otro es el vino Rubí. Se trata de un vino tinto que envejece en inmensos barriles entre 8 y 10 años debido al poco contacto con la madera y por lo tanto la baja oxidación conserva más tiempo sus características iniciales. Su color es más oscuro que los otros y sabe a frutos rojos. El siguiente es un Oporto Tawny, vino hecho de las mismas uvas que el Rubí, pero envejecen de 2 a 3 años en los barriles de 20.000 litros. Para luego pasar a toneles más pequeños. Estos permiten un contacto elevado con la madera y con el aire, por lo que se oxidan y envejecen más rápidamente, obteniendo un color más claro como el ámbar y los sabores frutos secos, nueces, almendras. Mientras más tiempo, más sabor van adquiriendo los vinos Tawny.
El siguiente es un Oporto blanco, es un vino que está hecho de forma que el mosto y las cáscaras de la uva se separan y fermentan en grandes barriles de roble de más de 20.000 litros. A diferencia del vino tinto, se divide por dulzura, habiendo vinos blancos secos, medios secos y dulces. Aún así, por la forma en que es producido, el vino blanco nunca es completamente seco. El Oporto rosé es una tendencia más reciente. Para su elaboración se controla el tiempo de la exposición del mosto a la piel de la uva. El Oporto reserva es producido a partir de uvas seleccionadas de gran calidad y puede ser tanto blanco como tinto. Normalmente tiene 7 años de maduración dentro de la madera, siendo luego embotellado. No envejecen dentro de la botella, por lo que debe mantenerse de pie, y una vez abierto deben ser consumidos en un plazo menor a 6 meses. El Oporto LBV, de las siglas Late Bottle Vintage, son producidos a partir de una sola colecta excepcionalmente buena. Envejecen de 4 a 6 años dentro de los barriles y luego son embotellados, donde continúa su evolución, por lo que se recomienda mantenerlos de acostados horizontalmente. Pero, a diferencia de los vintage, no se aconseja esperar mucho tiempo para abrirlos. De alguna forma, los LBV vienen a suplir en sabor a los vintage sin los años de espera. Los tawnies envejecidos llevan más de 10 años en los grandes barriles de roble y son más caros en el mercado, pues el sabor es verdaderamente exquisito e inconfundible, dicen los expertos. Hay otro tipo de vino que se llama vino de una sola colecta. La colecta para estos vinos ha sido catalogada como especial por el Instituto de Vinos de Oporto. En la etiqueta encontramos el año respectivo de la colecta escogida, que pasó posteriormente 12 años en barriles pequeños de madera, por lo que suelen tener colores más claros. El sabor del vino colecta es similar a un tawny de 20 años. Existen diferentes rutas del vino en Oporto. Las dos principales es la ruta del vino Oporto y la ruta del vino de Alentejo. Dos zonas productoras con denominación de origen controlada. La ruta de los vinos de Oporto se puede recorrer navegando el Duero en un inolvidable crucero desde la ciudad de Porto hasta la frontera de España. Con este recorrido el paisaje será único, con terrazas, viñedos y hermosos valles con vides para producir sus grandes vinos. Aquí pueden visitar las bodegas como Taylor's, pueden probar sus distintos vinos mientras cuentas con una espléndida vista panorámica de la ciudad de Porto. La ruta de los vinos de Alentejo lleva por extensas llanuras a través de pequeñas poblaciones llenas de historias, como Avis, Crato o Monsaras, así como la monumental ciudad de Évora, patrimonio de la humanidad, con su templo romano, sus murallas, su catedral y sus palacios. Aquí se encuentran extensos viñedos donde se cultivan uvas para producir sus famosos vinos como el Monsaras, el Marqués de Borba o el Esporao. Son muchas las bodegas que se pueden visitar en esta región y se cuentan con una producción vinícola con grandes vinos. Ahora les vamos a platicar un poquito de las curiosidades que trajo este vino Oporto. El primero, como todo en el mundo del vino, es un descubrimiento accidental y se dio gracias a Inglaterra al elegir a Portugal como su principal proveedor de vinos. Como ya les contamos, para poder resistir a los largos viajes que estaban destinados, los comerciantes ingleses añadían aguardiente en los barriles para evitar el deterioro de este. Los barcos rabelos como medio de transporte también fueron gracias al vino Oporto. Fueron creadas embarcaciones diseñadas para poder sobrevivir a las fuertes corrientes del río Duero y que reunían todas las condiciones para asegurar la llegada de los barriles de Vilanova de Gaia. El Douro es la región vinícola más antigua del mundo, creada en 1756 por el Marqués de Pombal. El suelo de las vides se compone de esquisto, piedra predominante en la región que tiene origen volcánico. Es durante los meses más cálidos del año que el esquisto almacena el calor y al final del día, cuando el tiempo refresca, contribuye a ese calor por el suelo. Lo mismo sucede con la lluvia y el esquisto almacena agua no habiendo la necesidad de un sistema de riego. Permite que las vides se desarrollen mientras moderan su acceso del agua y consecuentemente sus rendimientos de producción.
La cosecha de las uvas del Duero se realiza manualmente, y esto no tiene nada que ver con la modernización de los métodos utilizados. Incluso las más modernas bodegas no dispensan al hombre para la vendimia y para la pisa de uvas. Por lo tanto, esta región vinícola, todo está hecho por medio tradicional. Y esto yo creo que más que nada es por las máquinas, porque no podrían entrar a estas grandes terrazas. Y bueno, hasta aquí nuestro podcast. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más del vino el día de hoy, y recuerden compartir nuestro podcast para que más gente pueda aprender un poquito más de la historia de los vinos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Some, el-some